estamos con el diputado Felipe Solá. Gracias por venir, Felipe. Hola, gracias por invitarme. Bueno, explicando, ¿no? Didáctico. Muy interesante, parece. Tenía algo de mago, ¿no? Sí, parece. Sí. Felipe, ¿estabas al tanto de los detalles del bono? No, de los detalles del decreto no. De cómo salió, no. Estuve hoy a la tarde en una larga reunión en IPA, que es una asociación que tiene algunos años, pero se llama Industriales Pymes, no sé si dice por la Argentina o de Argentina, donde había una cantidad de distintos rubros. Bueno, el bono era una preocupación. ¿Qué decían los empresarios? ¿Le iban a pagar? ¿Lo querían pagar? No, decían que no podía ser un decreto inconsulto, que había rubros y rubros, tamaños de empresa y tamaño de empresa, y que la situación de la mayoría de las pymes industriales en Argentina es pésima, que muchos han quebrado, se han fundido. Había textiles, por ejemplo, que perdieron el 60% de sus afiliados en términos de una entidad empresaria. Textiles, ¿no? Una entidad empresaria de textil perdió el 60% porque se fueron, dejaron la actividad. 60%. 60%, sí. Y dicen que al paso que van, lo único que ellos están es esperando si se van a fundir antes o después, siempre hablando mucho antes del 10 de diciembre del año que viene. No solo los textiles, también metalúrgicos, madereros, había de todo allí. Ahogados por la tasa de interés, imposibilitados de pedir crédito, endeudados con la AFIP en algunos casos, endeudados por equipamiento en algunos otros, endeudados por stock, por compra de stock en otros, y con las ventas cayendo, muriendo con las ventas. Te paso la política partidaria. Muy mal lo vi. Te paso la política partidaria, no sé si escuchaste el comienzo del programa, decía que parece que el peronismo empieza a confluir en un solo sector, pero decía que parece también que por ahora los une más el espanto que el amor, el espanto al gobierno que el amor entre ustedes. A mí me parece que cuando hay una acción política colectiva grande, usar la psicología para tratar de entender qué le pasa a cada uno no es el mejor punto de partida. ¿Cuál sería el mejor punto de partida? El mejor punto de partida es que este país está muy mal, lo que acabamos de ver, la pérdida del salario, 18 puntos cayó el salario promedio del sector formal desde el 10 de diciembre del 2015 hasta hoy, 18%. Sí, veíamos ahí los datos. Claro, y este año 12, de esos 18, 12 puntos en lo que va del año. Por otra parte, la inflación fue mucho mayor fue mayor para los jubilados que para la mitad fue 47% aquí para atrás, ¿no? De octubre a octubre, para el hombre común. Y para el jubilado fue 51%, por el tipo de compras que hace. Eso queda claro, Felipe, entre ustedes. Bueno, yo empecé así porque lo quiero decirte, si un país está así, lo que uno hace es hacer que la política sea un medio para unirse, para cambiar las cosas, para ganar y cambiar las cosas, ¿no es cierto? Entonces ya no es un deporte ni una forma de vivir la política, sino que se transforma en una necesidad, muy urgente de adquirir músculo, como se llama, de forma tal de poder cambiar la situación. Por supuesto, mientras tanto hay que ponerse de acuerdo sobre qué queremos para Argentina y qué podemos hacer en la Argentina. Bueno, eso también decía, por el momento es más oposición, queja, descripción de lo que está sucediendo y se escucha poco alternativas, proyectos, propuestas. A mí me parece, Marcelo, que la gente, el televidente, tiene derecho a saber algunas cuestiones básicas. Yo creo que no nos van a separar esas cuestiones básicas que hacen al modelo aplicar, al modelo de desarrollo aplicar, sino que en todo caso habrá estilos diferentes según cada precandidato. Y también me parece que el paso del tiempo, que no queda tanto tiempo, 6 meses para mayo. Bueno, más aún. Sí, lo que va a hacer es que las definiciones se vayan precipitando y se vayan aclarando, los temas de candidatura se vayan aclarando. Ahora, estamos de acuerdo en muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, estamos de acuerdo que lo que se firmó con el fondo no se puede cumplir. No se puede cumplir. En el mejor de los casos, genera unos 250.000 desempleados nuevos el año que viene. Es decir, en el mejor de los casos hay una suba de la tasa de desempleo de 8,9 creo que es ahora, o 9, no me acuerdo si es 8,9 o 9,8,
se va a 12. Y en el peor de los casos se va a 14, 13, y pico, casi 13,8, 13,9, que serían 850.000 desempleados. En función del crecimiento poblacional también, ¿no? Por otra parte, en el peor de los casos podemos llegar a perder 5 puntos del PBI el año que viene. Lo del fondo no se puede cumplir. ¿Qué más? No se puede cumplir. Lo demás, los salarios tienen que recuperarse. ¿Cómo? El 70% de lo que vendemos se lo vendemos a argentinos que compran en la Argentina. Entonces tiene que recuperarse en paritarias, siempre y cuando, digamos, modificando la cuestión con el fondo, vos tengas hacia las empresas una posibilidad de mejora, de esperarlo hasta que la mejora del mercado, digamos, les permita salir. Me refiero a toda la enorme cantidad de pymes que dan el 75-80% del trabajo en la Argentina, ¿no? Tengo dos últimas preguntas, Felipe. La primera, ¿entendiste las declaraciones de Massa como un guiño, como una señal de acercamiento a lo que están generando ustedes en lo que José después va a analizar como el kirchnerismo ampliado? ¿Lo entendiste así? Si uno llama a la unidad y después a la unidad para cambiar este modelo, ¿no? Para cambiar la Argentina con todo lo que cueste, pero cambiarla, darle otro rumbo y tratar de que sea definitivo, no puede decir mi límite es fulano. En todo caso, mi límite es Macri, pero mi límite no es alguien que esté en contra de este modelo económico. Por lo tanto, no hago exclusiones y no lo excluyo Massa tampoco. ¿Pero entendiste que Massa les hizo un guiño o no? Sí lo entendí, sí, claro. Sí lo entendí, por supuesto. Te invito a escuchar, queda una pendiente, te invito a escuchar el análisis de José y después te la formulo. Muy buenas noches, Nathanson. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Vamos a hablar, si te parece, de lo que hemos dado en llamar el kirchnerismo ampliado. Por ahí no es exacta la definición en el sentido de que no todos los dirigentes, sectores y estructuras de las que vamos a hablar se reintegraron formalmente al kirchnerismo. Sí son sectores que en algún momento estuvieron cerca de Néstor o de Cristina Kirchner y que han mostrado algún tipo de reacercamiento a la órbita kirchnerista. Vamos a ilustrarlo con una superproducción que hizo el equipo de Desafío 2018 y que te invito, ahí la estamos viendo, mira. Superproducción. Sí, superproducción galáctica, mira, ahí la tenés a Cristina y las cabezas quedaron como un poco decapitados, pero bueno, se entiende la idea de ahí tenés a Alberto Fernández, tenés a Alberto Rodríguez A, tenés al mismo Felipe Solá, ahí está Daniel Arroyo, pasa girando también Hugo Moyano, es decir, diferentes satélites girando alrededor de Cristina Kirchner. Seguramente muchos de ellos no compartirían esta puesta en escena que hicimos, esta puesta gráfica que hicimos, pero básicamente la expresidenta sabemos que tiene por lejos el mayor caudal de votos de cualquiera de los posibles candidatos que andan circulando y aunque todavía no se sabe si va a jugar, si no va a jugar, si va a jugar dentro del peronismo, si va a jugar afuera del peronismo, qué es lo que va a hacer, sigue siendo como el eje alrededor del cual giran muchos de estos dirigentes. Ahora, 3 dilemas, Marcelo, de este kirchnerismo ampliado. El primer dilema es ético, que es cómo separan muchos de estos dirigentes que se fueron del kirchnerismo hace muchos años, algunos que nunca estuvieron en el kirchnerismo, caso Alberto Rodríguez A o Juan Grabois, que lo vemos ahí también flotando en la galaxia. ¿Qué posición tienen respecto de la cuestión de la corrupción, sobre todo en los últimos años del kirchnerismo? ¿Cómo se emparan en relación a eso? Vamos a ver una foto que ilustra este dilema, que es la foto que se sacaron un grupo de dirigentes kirchneristas, muchos de ellos muy cercanos a Cristina, el año pasado en ocasión del Día de la Lealtad, cuando fueron a visitar a Julio De Vido al penal de Seiza. Es decir, frente a la detención de Julio De Vido, o de Amado Vudú, o de algún otro dirigente kirchnerista, ¿cuál es la posición? ¿Es un preso político? ¿O es una persona que debe cumplir su condena porque está acusado correctamente de corrupción? Este es un dilema que me parece que ¿Cómo compatibilizas esa foto con la frase de Juan Grabois, Cristina sí sin corrupción? Bueno, efectivamente, eso es lo que me parece que es uno de los dilemas éticos que está frenando, digamos, o que puede ponerle algún tipo de dificultad a esta rearticulación del kirchnerismo ampliado. Segunda cuestión, Marcelo, ¿qué ofrecer a la sociedad? El primer dilema, decíamos, era ético, el segundo es político. ¿Qué le va a ofrecer
el kirchnerismo, el peronismo conteniendo al kirchnerismo en la sociedad, que no sea la utopía regresiva de volver a los años dorados del 2003-2015, digamos. Uno tiene la impresión de que la sociedad siempre está buscando cosas nuevas y que hasta ahora ese discurso, más allá de la oposición al macrismo, que obviamente hay que hacer, de que es el punto de partida de todo esto, ese discurso de ofrecer algo nuevo no está. ¿Qué va a ofrecer el peronismo o el kirchnerismo ampliado en materia de inseguridad, de narcotráfico, de corrupción, de servicios públicos? Bueno, una serie de cuestiones que quedaron seguramente pendientes de la última década. Y decíamos, primer desafío ético, segundo político, ¿y el tercero? Último sociológico. Vamos a ver una placa que ilustra algo de lo cual ya hablamos en este programa, que es la fragmentación del mundo popular en la Argentina. Fíjate cómo fueron creciendo los sectores populares en cantidad de personas entre el 98, el 2003 y el 2015, y esto a su vez se puede dividir en trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores del servicio doméstico, perceptores de plan de empleo. Dentro de cada una de estas categorías hay muchas subcategorías. Este mundo popular, este mundo del trabajo, que es el mundo que el peronismo y el kirchnerismo está llamado a expresar, es un mundo que se ha heterogeneizado y fragmentado mucho. Bueno, se puede suturar desde arriba y desde la oposición esta fractura del mundo popular. Me parece que este tercer dilema, que no es ético, no es político, sino es sociológico, es el tercer dilema que enfrenta el kirchnerismo ampliado. Gracias, José. Felipe, ¿cuál te parece el más difícil de los tres? El económico, ¿no? El restituir lo perdido a la gente. No es ninguno sobre de los todo. que mencionó él. No, Él mencionó el él ético, El ético, en la propuesta, sí. ahí podrías incluir el La económico. propuesta es el económico. Ese La te propuesta, parece más difícil. La propuesta es el económico. Sí, es el más difícil, porque si vos no sos corrupto, no permitís que haya corruptos abajo tuyo. Y si vos, digamos, está clarísimo que la gente no soporta la corrupción, está clarísimo que la plata que manejás exige un nivel de honestidad absoluta. Y está clarísimo también que esa plata es de todo, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso yo voy a descartar totalmente la posibilidad de la corrupción, y creo que ha habido corrupción en el gobierno anterior, como lo ha habido en otros gobiernos también, y como lo hay en este gobierno. Y que el tiempo dirá si la justicia fue justa, si no fue justa, si las investigaciones fueron las correctas, si hubo un avance excesivo de la justicia, como parece a veces, sobre todo. Igual lo que no se puede es exaltar y transmitirle a la gente la idea de no tenemos ningún corrupto, no ha habido ninguna corrupción, estamos todos contentos acá. Y eso me parece que es un gravísimo error. ¿Lo de Grabois no te parece que puede caer de manera inverosímil y hasta ingenua en la sociedad pensar que en el kirchnerismo hubo corrupción y Cristina no tuvo nada que ver con eso? Grabois es un tipo joven, muy decidido, y lo que está es tratando de No, mandar... Grabois como... Bueno, puede tratar de como mandar un mensaje diciendo esto es lo que no vamos a permitir, lo de su generación, por ejemplo, o lo que le está diciendo a su generación. Me parece que en Grabois pesa también, como en mí, la situación actual y lo que han sido estos 2 años y medio, ¿no? Eso pesa muchísimo. Tenemos que pensar en eso primero. Ahora, con respecto a la corrupción, siempre hay corrupción. Bueno, hay corrupción si uno no está desatento, o está mirando para otro lado, o es socio. Digamos, no hay digamos, o es sonso, o es socio, o está desatento. En los 3 casos es grave. En los 3 casos es grave, absolutamente sí, es grave. Ahora, hay que resaltar también que hay todo un dispositivo judicial y mediático muy fuerte contra el gobierno anterior, que no tiene, digamos, la misma actitud con este gobierno, por ejemplo, ¿no? Y hay que resaltar también que tenemos una justicia que no es capaz de actuar cuando está en el gobierno alguien que es acusado de corrupto, sino que siempre actúa después, ¿no? Dijiste que el principal desafío es el económico, cómo hacer para plantear... Sí. ¿Quién es el economista que hoy a fin por de hoy... año vamos a tener 108% del PBI en deuda, ¿Quién es deuda total? El economista que hoy por hoy te genera más confianza como para entregarle, confiarle la conducción de una situación difícil como la que seguramente va a ser el final del gobierno de Macri? Es un poco temprano para, siendo precandidato y habiendo tantas incertidumbres, definir un ministro de Economía. Lo que yo sí tengo es un equipo de economistas excelente, que son Arnaldo Bocco, ¿no es cierto?, Miguel Pese, Eduardo Hecker. Yo creo que, digamos que allí hay un muy buen nivel.
Fernando Peirano, economista de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Y por último... Mariano Kestelboim, economista de la industria, y además un equipo de sociólogos y sociólogas y de investigadores sobre la realidad argentina actual. No investigan tanto para atrás sino para adelante, que es lo interesante. Por Me último, siento va a estar... muy bien rodeado en ese sentido. Va a estar acá después de la pausa Hernán Lacunza, presentando el presupuesto. Vos fuiste gobernador, ¿cuánto tiempo en la provincia de Buenos Aires? 6 años. 6 años. ¿Qué le preguntarías al ministro de Economía de la provincia que vos gobernaste? Me preguntaría por qué yo, teniendo menos de la mitad en dólares del presupuesto que tiene ahora la provincia de Buenos Aires, pude tener 28 días de clase, 27 días sin clases por paro en 6 años, y en la provincia se llevan más de 40 días en apenas 2 años y medio. Otra vez, ¿cuál es? Teniendo menos de la mitad del presupuesto en dólares. Sí. ¿Tuviste cuántos días? 10.000 millones de dólares es lo que recibí, después se achicó muchísimo por la devaluación inmediata. ¿Cuántos días sin clase? 27. En los 6 años. En los 6 años, sí. Gracias, Felipe. Muchas gracias.